Bendiciones mis hermanos, les saludo con la paz del Señor una vez más. Aquí estamos unidos a través de esta pantalla que el Señor nos permite compartir una palabra más. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Les saludo a todos aquellos que están del otro lado, que siempre nos están respaldando con sus oraciones, que siempre están allí dándonos su fe en oración, que están allí creyendo en la palabra del Señor, que Dios siempre nos tiene una palabra fresca, preparada para cada uno de nosotros. Hoy, a todos los que están del otro lado, les quiero llevar una palabra, una impartición de parte de Dios, y con la revelación del Espíritu Santo sé que cada uno de nosotros seremos ministrados en una forma en particular. Cuando el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón respecto a este tópico, el Espíritu de Dios me hacía notar muchas de las veces en las cuales yo me encontré en esa situación, hasta que por su amor, por su gracia, por su misericordia pude salir de esa condición y poder realizar así el plan y el propósito de Dios. A todos aquellos que son parte del ministerio, a todos aquellos que nosotros amamos en el Señor, porque Él nos ha permitido conocerles y que podamos trabajar juntos, les declaro esta palabra hecha realidad en ustedes, a los pastores que son parte del ministerio aquí en Buenos Aires y fuera, en las provincias, a los que conocemos fuera del país, va nuestro saludo. Gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte del ministerio, gracias por creerle a Dios que hay una palabra de vida para cada uno de nosotros. Cada día el Señor tiene preparado algo fresco, algo nuevo, que viene para alimentar y nutrir nuestra vida espiritual. El tema de hoy, lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, es el propósito y el destino. ¿Cómo nosotros llegar a comprender estas dos cosas? Creo que nosotros como seres humanos estamos más familiarizados con el destino, sabiendo que a ese destino todos llegamos inevitablemente, que es el final de nuestros días en esta tierra. Sin importar de qué manera llegamos, todos llegamos a esa condición, ricos, pobres, sin importar nacionalidad, ni color de piel, ni raza, ni lenguas, todos llegamos al mismo destino, que es la muerte. Y hablo del destino natural, no estoy hablando del destino eterno, que ahí las cosas pueden variar teniendo dos opciones por delante, o el cielo y el infierno. Pero además de eso, vamos a hablar en esta noche acerca del destino y del propósito, el propósito de nuestras vidas. Quizás uno de los temas más hablados en el pueblo de Dios y poco explorados, más controversiales, porque muchas de las personas que están del otro lado y que siempre nos ven, se habrán preguntado, o quizás se están preguntando, como me lo pregunté yo muchas veces: ¿cuál es mi propósito en la vida? Lo he escuchado en boca de pastores, de apóstoles, en diferentes reuniones, y no comprendo todavía, no he descubierto mi propósito, y estoy allí como detenido en él, y he recibido una palabra de fulano o de tal, y me han ministrado y pusieron su mano en mi cabeza, pero aún así no comprendo o no tengo claridad suficiente respecto a mi propósito. Y eso detiene y paraliza a cualquiera, y le genera en su interior una sensación de frustración por no saber si lo que está haciendo es correcto. Le plantea una duda existencial a la persona, y eso lo daña y lo perjudica. Por eso hoy vamos a abordar esto. Meditaba cuando estudiaba y trabajaba sobre el mensaje que compartimos anteriormente de Jonás, y con la similitud de Jesús respecto a de dormir en la tormenta, y mientras trabajaba y estudiaba sobre eso, venía ministrando el Espíritu de Dios sobre el propósito y el destino. Cuando veía la historia de Jonás, una historia que muchas veces la he leído y que he predicado de diferentes enfoques o de diferentes perspectivas, Dios me hablaba respecto no al caso de Jonás. Miren ustedes qué curioso esto, no me hacía referencia a lo de Jonás, sino a la situación que llevó a Jonás a esto, y a aquel pez que se tragó a Jonás. Muchos dicen popularmente que era una ballena, aunque la Biblia no da datos de esto, pero uno puede presumir que fuera sí una ballena, por el hecho de que tenía que ser un animal, un pez en este caso, suficientemente grande como para poder albergar en su interior, en su vientre, a un ser humano. Pero más allá de estos tecnicismos, lo cierto que ese pez llegó en el momento preciso para tragarse a aquel hombre, a Jonás,
y poder llevarlo a cumplir específicamente el propósito que Dios había demandado o había colocado sobre la vida de Jonás. Eso del pez y de todo lo que ocurrió me llevó o me transportó a otro episodio donde también hay en escena un pez, y ese es el pez que Pedro pesca y que dentro de su interior, en su vientre, tenía un estatero, una moneda que serviría para pagar el impuesto del templo de Jesús y también el de él. Y entonces mi pensamiento se unía en los dos episodios con este punto llamado propósito. Ambos peces tenían o llegaron a tener en su interior algo que quizás no es lo lógico o no es lo habitual en un pez. Desconozco la alimentación de estos dos peces que acabo de mencionar, pero de seguro ninguno de los dos estaría habituados ni a comer monedas ni a tragarse seres humanos. Entonces, eso siguió trabajando en mi interior, siguió el Espíritu Santo ministrándome, y allí fue que formé, trabajé y traje para ustedes este mensaje de propósito y diseño. Pero para no extendernos más, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Jonás, una vez más, que ya hemos hablado, hemos leído cosas sobre Jonás, pero sin embargo, siempre el Señor tiene una palabra nueva para nosotros, para ministrarnos, para enseñarnos a que nosotros podamos ir más allá de lo que ya hemos ido. Capítulo 1 del libro de Jonás. Vamos a leer, dice el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Habíamos hablado a este punto en referencia a nuestro Señor Jesucristo y a su mención cuando le preguntan acerca de su ministerio como profeta, que dé una señal como profeta. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 17, para ver lo que les comentaba acerca de aquel pez que en su vientre tenía aquella moneda o aquel estatero. Dice el capítulo 17 de Mateo lo siguiente. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era el equivalente a 4 dracmas. Era una moneda que equivalía a 4 dracmas, que era 2 dracmas para pagar el impuesto de Jesús y 2 para pagar el impuesto de Pedro. Pero al margen de ese punto, que no es el que voy a mencionar, voy a referirme acerca del propósito y del ministerio. Un propósito tiene que ver con el para qué y el por qué hemos venido a la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios y el diseño de Dios para cada uno de nosotros? Descubrirlo, en algunos casos, lleva muchos años, en otros casos se descubre rápidamente, y en los casos más tristes no lo descubren en toda su vida y llegan al final, llegan al destino de su vida sin haberlo descubierto. Entonces, toda la existencia de nosotros, desde que comienza nuestra existencia de vida, comienza con movimiento. Desde que fuimos tan solo un espermatozoide, comenzamos nuestra existencia con movimiento. La vida del ser humano es movimiento. Nos movemos en constante ciclos de vida, en diferentes temporadas. Nos movemos, y no me refiero al movernos físicamente, me refiero a la dinámica del ser humano. Hay movimiento. Ahora, una persona que no ha encontrado, no ha hallado, no ha descubierto el propósito de su vida, todos sus movimientos terminan siendo erráticos, sin funcionalidad, en base a lo que es el diseño de Dios. Sus movimientos terminarán siendo aleatorios, es decir, no van a tener una correlación entre uno y otro, sino que serán procesos
que generarán sucesos en su vida, llevándolo simplemente a eventos, a situaciones que deberán resolver día tras día con el planteamiento en algún momento de un sinsentido. Es decir, cuando la persona llega a plantearse internamente que lo que está viviendo no tiene sentido. No tiene sentido lo que está viviendo en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su economía, en su propia vida. Todo carece de sentido. Cuando una persona ha descubierto el propósito, todo es lo contrario. Todo cobra un sentido espiritual. Todo ahora comienza a tener una alineación. Todo comienza a tener una hoja de ruta y la persona comprende lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. De manera que Dios llama a una persona porque hay un propósito en él o en ella, y cuando esa persona acude a él, todo lo que ocurre en su vida, lo que sucede, tiene un sentido espiritual y todo sirve para que ese propósito sea realizado. Por eso decía que nuestra vida está basada en movimientos desde que inició la vida. Desde que nuestra existencia está en esta tierra hay movimientos. Ahora bien, pueden ser movimientos aleatorios, como mencionaba, como si fuera que deambulamos por un laberinto, o pueden ser movimientos que nos permiten sortear los obstáculos de la vida para llegar a aquel destino con éxito, triunfantes, y dar gracias a Dios por lo vivido, dependiendo de cada persona. Hay dos escenarios posibles ante una misma vida, una vida que compartimos nosotros con el vecino, con nuestro familiar. Ambos tenemos vida, pero los escenarios pueden variar dependiendo si uno halló el propósito o si uno no lo halló al propósito. Quiero decir y hacer mención específica respecto a esto. Estar en Cristo, haber conocido a Cristo, no garantiza haber descubierto el propósito. De hecho, hay miles de personas que han conocido a Cristo y aún no han descubierto su propósito. A no confundirse el haber conocido a Cristo con haber descubierto o haber conocido el propósito de su vida. Muchas personas se sienten vacías yendo a las iglesias, siendo cristianos, haciendo cosas, quehaceres eclesiásticos, sin tener una motivación espiritual porque desconocen su propósito. Son erráticos en todas las funciones que realizan en la iglesia. Por eso muchas veces les resulta tedioso obedecer a los líderes, a los ministros, porque internamente no hay un acuerdo, porque no han descubierto su propósito. Entonces todo les resulta pesado, agobiante y desgastante. Y en algún momento puede surgir en la persona el pensamiento de querer desistir o dejar esa tarea o aquella actividad delegada porque no hay una motivación a causa de la inexistencia del propósito. Ahora, cuando una persona tiene el propósito, todo aquello que deba hacer o que le indiquen que haga, todo el hombre o la mujer sabe que le va a sumar para el propósito, sabe que lo va a terminar alineando. Entonces es una persona agradecida por todo, aunque tenga que pasar por momentos difíciles, desagradables, momentos de crisis, pero todo eso sabe que le suma al cumplir el propósito de Dios. Mira qué terrible el contraste entre una persona y otra persona. Quizás nosotros no lo habíamos visto de esta manera, pero sin lugar a dudas es así. Quiero mencionar algunos puntos que tengo aquí anotados para poder llevar esta claridad a tu vida. La existencia de estos dos peces que decía, el caso del que contuvo en su interior a Jonás o el que tenía la moneda, el estatero, la existencia de ellos dos. La Biblia no da datos del final de ellos. La Biblia no da mención y claro, es algo entendible y lógico. ¿Quién se ocuparía de registrar la muerte de dos peces? No es algo trascendental ni tampoco importante para lo que es la vida espiritual de alguien que lee las Escrituras. Sin embargo, ambos peces tuvieron que haber muerto y puedo presumir que de una manera lógica. Si el que se tragó Jonás era una ballena, es muy probable que hubiera muerto en el océano por simplemente cantidad de años. Y si el pez que contuvo en su interior aquella moneda, al ser pescado por Pedro, es lo más probable que haya sido comido o por Pedro o por alguna otra persona. En fin, podríamos decir que también el destino de cada uno de los peces es o morir en el océano, ser pescado por algún hombre, ser comido,
o en el peor de los casos, o en un caso alternativo, ser vendido para que también luego pueda llegar a ser comido, o también, en muy pocos casos, llegar a tenerlo, o lo que hoy en día se conoce como una pecera. Pero al margen de eso, yo creo que estos dos peces que mencionan las Escrituras tuvieron su destino. Y el destino era morir. Sin embargo, ellos no están en las Escrituras registrados por su destino, por su final. Ellos están registrados por el propósito. Ambos cumplieron un propósito. De manera que yo, cuando trabajaba esto, en mi mente trataba de focalizar esto, y para poder llevárselo a ustedes, lo veía de esta manera. Imaginaba un momento, si esto por supuesto no digo que exista, digo lo que yo imaginaba, si existiera un lugar en la eternidad para los peces y si hubiera un registro, yo creo que la pregunta para ambos peces no sería cómo murieron. La pregunta no hubiera sido cómo murieron, la pregunta hubiera sido cómo vivieron. Y el haber respondido a esa pregunta, cómo vivir, estos dos peces hubieran dicho lo que está registrado en la Biblia. Uno diría, yo viví toda mi vida de esta manera hasta que en cierto día, en medio de una tormenta, tragué a un hombre llamado Jonás y lo transporté por cientos de kilómetros para poder depositarlo o vomitarlo en la tierra de Nínive y que así él predicara aquella tierra. El otro diría, yo navegué por el océano durante mucho tiempo hasta que en cierto día tragué una moneda y la contuve en mi vientre durante mucho tiempo, la guardé en mi vientre hasta que un día me pescó con un anzuelo el apóstol Pedro y sirvió para pagar el impuesto del Hijo de Dios y de su propia vida. Creo que eso sería la mención de cómo vivieron. Eso es el propósito. Eso es lo que el hombre o la mujer de Dios debería contar en la eternidad. No cómo murió, sino cómo vivió. Cómo morimos es irrelevante. Alguien morirá de viejo, alguien morirá por una enfermedad, alguien morirá por un accidente, alguien morirá simplemente por haberse dormido y no haber despertado. En fin, los motivos o las formas de llegar al destino, a la muerte, no es lo relevante. Lo relevante es cómo vivimos. Ahora, vivir en el propósito es lo que le da sentido a cada vida de una persona. Vivir fuera de él es todo lo contrario, es un despropósito. Es vivir una vida vacía, hueca, con salvación. Por favor, no olviden esto, recuérdenlo. Una persona puede llegar a recibir salvación e ir a la eternidad sin haber descubierto su propósito, y eso es lo más frustrante que puede pasarle a una persona, y desde luego que ese no es el plan ni el deseo de Dios para ninguno de sus hijos. ¿Cuánto tiempo anduvo, estoy hablando del pez que contuvo esa moneda en su interior, cuánto tiempo anduvo con el dinero en su vientre? ¿Cuánto tiempo ese pez estuvo portando y transportando esa moneda en su vientre? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un día, horas, una semana, 6 meses? No sé. Yo quiero entender de qué forma ese pez pudo tener en su vientre una moneda. ¿Podría yo pensar que Jesús la hizo crear en su vientre? Claro que sí. Jesús tenía el poder para hacerlo, desde luego, pero si Jesús tenía el poder para crear una moneda, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacer que aparezca simplemente en la bolsa del dinero de Pedro o de Judas, que cuidaba las monedas? ¿Por qué no hacerlo así? Entonces me inclino más por el pensamiento de que alguien fortuitamente dejó caer una moneda en las aguas y este pez en cierta ocasión la tragó y la tuvo adentro. ¿Cuánto tiempo tuvo esa moneda en su interior? 6 meses, una semana, un día, unas horas, pero sí es cierto de que el destino de ese pez no es lo más relevante. El propósito de ese pez era tragar una moneda que la contuviera en su vientre por ese determinado tiempo y que fuera posible con esa moneda pagar el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro. Qué impresionante es esta situación. Pero ese no era el destino. El destino de ese pez no era simplemente contraer o tragar una moneda. El destino de ese pez era otro. El destino de ese pez no era simplemente deambular con una moneda hasta morirse en su interior. Ese era otro el destino. Ese era el propósito de él. Tengo estas cosas acá anotadas que me parecen interesantes y por eso las estoy compartiendo contigo. Sino que el propósito de este pez, además de tragarse esa moneda y poder tenerla para que Pedro pudiera pagar el impuesto por él y por el de Pedro, el propósito de ese pez iba a quedar registrado en la historia
para que nosotros hoy pudiéramos acudir a Él. ¿Qué digo con esto? Cuando alguien realiza un propósito en su vida, tenga por seguro que quedará registrado en la historia, no pasará desapercibido ni se borrará su memoria. Este pez, que no sabemos absolutamente nada más que lo que ocurrió, es lo que generó que quedara a través del tiempo. Y de eso se trata tu vida, mi hermano, mi hermana, que puedas hacer algo que pueda trascender el tiempo y las edades. Y eso tiene que ver con el propósito. ¿Cuántas otras cosas habrá hecho este pez a lo largo de su existencia? Muchísimas, pero no están registradas porque no tenían que ver con su propósito. El propósito era contener una moneda para que apareciera en la historia de la humanidad y quedara registrado. ¿Cuántas cosas haces o has hecho a lo largo de tu vida hasta el día de hoy? Quizás innumerables y no están registradas, pero cuando estás en el propósito de Dios vas a hacer algo que quede marcado y marcará a las personas que sean beneficiarias con tu cumplimiento del propósito. Eso es impresionante. Entonces, y Pedro son beneficiarios por ese pez que tenía la moneda dentro. Digo esto entre paréntesis. No es el mensaje de ahora, pero quiero compartirlo con ustedes. Muchas de las personas tienen en su poder, en su interior, un tesoro y no saben para qué lo tienen. No saben cuánto tiempo hace que lo tienen y no saben para qué. Y por eso lo gastan o lo malgastan. Por eso, en vez de entender para qué sirve, ese pez tuvo un dinero que serviría para pagar un impuesto por un determinado tiempo, pero el propósito era pagar ese impuesto de Jesús, nada menos que del Hijo de Dios y de un apóstol que era Pedro. Mucha gente que me está viendo tiene un propósito y no lo comprende, tiene un tesoro. Puede ser dinero, puede ser un don, puede ser un talento, puede ser un ministerio, puede ser una gracia que Dios le ha entregado, puede ser muchas cosas que tienen y no saben para qué lo tienen, pero sin embargo lo tienen para algo en particular y tiene que ver con tu propósito. Te estoy dando un pequeño indicio para descubrir tu propósito. Comenzá a examinarte qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que estás portando y transportando donde te moves, porque es muy probable que eso que está en tu vida sea un tesoro que sirva para otro, y cuando eso se hace realidad en tu vida es cuando el propósito comienza a entrar en rodamiento y en ejercicio. Así que hace este trabajo que te estoy diciendo, examínate por dentro, visualiza como un escáner tu vida y descubrí ese tesoro. Aquel pez tenía 2 dracmas, un estatero, el equivalente a 4 dracmas, y eso era lo que él poseía y que serviría para otro. Eso era el propósito que estaba dentro de este pez. Siguiente cosa que quiero hablar, la Biblia nos está mostrando a nosotros cómo Jonás es tragado por aquel pez y este pez traga aquella moneda. Sin embargo, cuando el pez que traga Jonás recorre no sé cuántos kilómetros, recorrió desde que lo tragó hasta que llegó a esa tierra y lo vomitó en las playas de Nínive. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto tiempo y cuánto recorrido has realizado todo este tiempo? Y llega el tiempo que tenés que vomitar tu propósito, que tenés que soltar, porque Jonás era un hombre con propósito y había querido huir del propósito, y sin embargo el propósito del pez era transportarlo hasta las playas de Nínive y allí vomitarlo. ¿Cuánto tiempo estoy haciendo la similitud entre los peces? ¿Cuánto tiempo y cuántos kilómetros recorrió aquel pez con un propósito adentro, en este caso llamado Jonás, para poder depositarlo en la tierra que era correcta y que había sido designada por Dios para predicar aquel mensaje en aquel lugar? ¿Cuánto tiempo y cuánto recorrido estás realizando? Yendo de aquí para allá, buscando respuestas, sintiéndote mal, porque piensen en el concepto de lo que estoy hablando. Tragarse un ser humano y no poder digerirlo. Si lo hubiera digerido, sabemos ustedes lo que hubiera sucedido, pero tenerlo allí durante 3 días y 3 noches a Jonás y mantenerlo en condiciones vivas
y saludables de manera que pudiera predicar todo lo que generó a ese pez. ¿Cuánto tiempo podés tener adentro tuyo un propósito, mantenerlo vivo y no digerirlo? Te genera un malestar, por eso lo tuvo que vomitar aquel pez. Si no estás en condiciones de soportar el propósito de Dios, es porque tenés que abrir tu boca y soltarlo. Valga el ejemplo que estoy dando, aunque quizás no sea agradable, pero se entiende el concepto. No podés portar mucho tiempo este concepto dentro tuyo, que es el propósito que te has tragado, si no llegas al punto de entregarlo, de depositarlo. El fin de este pez no lo conocemos, como decíamos, pero el propósito era tragarlo hasta aquel lugar. Durante 3 días y 3 noches viajó, nadó durante todo ese periodo, cientos de kilómetros para llegar a las orillas de Nínive y allí depositarlo. ¿Cuánto tiempo más podés soportar tu propósito en tu interior sin soltarlo, sin que la gente lo reciba, sin que la gente sea beneficiada? Si ese pez no hubiera hecho eso, Jonás no hubiera predicado y 120,000 personas no se hubieran arrepentido. Mira cuán importante es soltar el propósito. Mira cuán importante es entender que lo que está dentro tuyo, eso que te incomoda, que te molesta, que te genera esa adrenalina interna, esa situación, ese es tu propósito, que tenés algo que se permanentemente, que cada vez que ves esa situación querés hacerlo, pero algo te detiene. Ese es tu propósito, ese es el plan que Dios desarrolló y diseñó para tu vida. Y tenés que hacerlo, porque de lo contrario terminarás vomitándolo, y eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que abras tu boca y que lo saques voluntariamente. Ese es el plan divino de Dios. Muchos divagan toda su vida sin hallar su propósito y así llegan a su destino. Qué terrible que sería esto. ¿Cuánto tiempo vivieron ambos peces hasta que ambos se tragaron a sus propósitos? El propósito de uno era tragarse a Jonás y el propósito del otro era tragarse aquella moneda. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? La Biblia no da datos de eso ni podemos precisarlo, pero esto me sirve para poder ejemplificar la realidad de muchas personas. Andan divagando por un inmenso océano, de aquí y de allá, sin comprender para qué, sin saber de qué sirve lo que están haciendo. Nadan y nadan, deambulan de aquí para allá, extraviados en un laberinto espiritual. Oran, ayunan, van a la iglesia, cantan, ofrendan, diezman, sirven y sin embargo no saben para qué. Eso es terriblemente frustrante, desgastante y agobiante. Si te has encontrado así, sos uno más de los míos. Yo me he encontrado durante mucho tiempo en mi vida en esa condición y es feo. Realmente es un vacío interior que la persona no sabe cómo salir hacia adelante y cómo darle el curso correcto a sus pasos. Y lo más grave de esto es cuando hay familia que uno va arrastrando involuntariamente a ese mismo peregrinaje por la vida. Nos convertimos lamentablemente como en nómades, andamos de aquí para allá y no comprendemos que ese movimiento está teniendo el resultado suficiente. Todo el tiempo que estos peces anduvieron de aquí para allá no tiene registro ni memoria, solo tiene registro y memoria el haber cumplido con el propósito, desde que ambos se tragaron lo que tenían que tragarse. Ahora, el profeta Ezequiel pasa por un momento donde tiene que tragarse un rollo. Juan, el apóstol, en el Apocalipsis tiene que tragarse un rollo. Muchas personas han comprendido e interpretado que este es el deseo y el diseño de Dios. Recibir algo en tu interior es ni más ni menos que el propósito que Dios tiene para cumplir en esta vida. Para que puedas decir, yo viví mi vida así porque era mi propósito. No es que viví mi vida como mejor me pareció o como decía aquel bolero, a mi manera. Viví mi vida conforme al propósito de Dios y llegué al destino como todos los seres humanos, pero habiendo realizado el propósito de Dios. Ese fue la historia de estos ambos peces. Se tragaron su propósito. Trágate tu propósito y luego comienza a sacarlo a fin de que otros lo puedan recibir de una manera poderosa y vean la mano de Dios a través de tu vida y puedan comprobar la fidelidad de Dios. Porque pensemos en lo extravagante de esto que estoy contando, lo raro y casi hasta lo inverosímil de lo que estoy contando. Cómo dos peces pueden tragarse, en este caso uno a una moneda y otro
otro tragarse a un ser humano. Son cosas realmente fantásticas, pero sin embargo ese es nuestro Dios, que desde lo fantástico y desde casi bordeando lo irreal puede y hacer cosas extraordinarias. Cuando alguien entra en el cumplimiento del propósito de Dios, tiene que saber que está en el umbral de cosas extraordinarias y bordearán lo inverosímil, pero de eso se trata. Tenemos a un Dios grande, poderoso, sublime, que está dispuesto a hacer cosas por ti y para ti cuando tu propósito entra en rodamiento. Ese es el deseo de Dios, el diseño de Dios para cada uno de sus hijos, que llegues al destino de tu vida, al final de tu vida, con una bendición de haber cumplido el propósito de Dios, sabiendo que todo lo que hiciste fue conforme al propósito por el cual Dios te llamó. Ahora bien, hoy nosotros no tenemos excusas para hallar ese propósito. ¿Por qué? Porque recordaba yo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y recordaba lo que dice respecto a que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Es decir, Dios llama a las personas según el propósito que Él les asignó desde la eternidad. Ahora déjenme llevar este concepto, este principio a aquellos peces. También tenían un propósito y fueron creados y recibieron existencia de vida con un propósito. Ahora, anduvieron por ese océano, por esas aguas, durante todo el periodo de su existencia hasta que Dios los llamó, y los llamó conforme a su propósito. Llamó a aquel pez, deducimos ballena, y le dijo: tu propósito es tragarte a este hombre. Llamó al otro pez y le dijo: vení, tu propósito es tragarte esta moneda que estaba allí seguramente en el fondo de aquellas aguas. Entonces son llamados conforme a su propósito. Entre tanto, ese llamamiento no se produce, el propósito todavía está en stand-by, todavía se encuentra en suspenso, en modo suspendido, y es necesario despertarlo. Eso hace nuestro Dios, y Dios hoy te está hablando. Vos quizás estás pensando dentro tuyo: ¿cómo sé si Dios me está llamando para que yo pueda cumplir mi propósito? Si estás oyendo este mensaje, es clara la respuesta: Dios te si estás del otro lado y estás viendo, es porque Dios te está llamando. Y cuando Dios llama a alguien, no lo llama sin un propósito. Dios jamás llama a una persona sin un propósito, sino que Dios, cuando lo llama, es porque esa persona ya tiene un propósito y Dios lo llama para que cumpla ese propósito. Recuerden cuando Elías arroja el manto sobre Eliseo. Eliseo no sabe lo que hay detrás. Elías sí sabe. Elías sabe que él es su sucesor. Elías sabe que lo tiene que discipular y preparar para que siga el lineamiento profético. Entonces, al arrojar el manto y al llamarlo al ministerio, le está mostrando de que hay un propósito por el cual recibió el manto. Ese llamamiento indica un reconocimiento de propósito. Si vos hoy estás viendo y oyendo este mensaje, tenés la certeza de que hay un propósito en tu vida y Dios te está llamando para que lo cumplas. Infinidades de peces habría en aquel tiempo de Jonás y en el tiempo de Pedro. Infinidades de peces, pero ese pez fue el que Dios llamó, porque ese era el pez que tenía que tragarse a Jonás, y el otro era el pez que tenía que tragarse aquella moneda. Vos sos el único que puede cumplir ese propósito, porque esa asignación del propósito está sobre tu vida, no sobre el vecino, no sobre el gran apóstol o profeta, sobre tu vida. Por lo tanto, acudí a ese llamado y no deambules por esta vida como si fuera un gran océano sin encontrar tu propósito. Esos peces encontraron su propósito, se lo tragaron y lo cumplieron. Eran peces, animales irracionales, sin voluntad propia, sin razonamiento, y sin embargo lo hallaron. ¿Cuánto más nosotros? No tenemos excusas. Tenemos algo llamado Espíritu Santo. Corrijo la frase. Tenemos a alguien llamado Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo dijo: Él los guiará a toda verdad y justicia. Si esos peces fueron guiados divinamente hasta tragarse a Jonás o aquel estatero, ¿cómo vos y yo no seremos guiados por el Espíritu Santo hasta encontrar el propósito que tenemos que cumplir en esta tierra? ¿Cómo obtenemos
el tupé o el descaro de decirle a Dios, no sé de qué se trata esto, cuando Él nos ha dado el Espíritu Santo, que está para eso, para guiarnos, para conducirnos de una forma magistral en este mundo espiritual. No te desanimes, ni te menoscabes si hasta el día de hoy no lo has hecho. Hoy es el día. Poder llegar a tu destino habiendo cumplido tu propósito. Por eso el título de este mensaje, propósito y destino. Ese es el propósito de Dios para este mensaje en el día de hoy. Él nos guía y no debes dudar de eso. Dos cosas finales que quiero decir. En la eternidad que Dios está guardándonos, allí nos va a recibir y vamos a recibir esa pregunta, como podrían haber recibido, digo hipotéticamente, aquellos peces, no cómo morimos, sino cómo vivimos. Nosotros los seres humanos sí somos de tener esa tendencia de ver y contar cómo murió tal persona. Y a veces cuando es conocido, más todavía, y hacemos los comentarios, ¿viste cómo murió fulano de tal? ¿Viste en qué condiciones murió? Nosotros somos de tener esa tendencia. Tendemos a observar y a focalizar sobre cómo murió alguien. Pero nuestro Señor se encarga de preguntarnos cómo vivimos. Vivimos porque alcanzamos el propósito y todo cobró una coherencia en el mundo espiritual, o simplemente existimos y todo lo que atravesamos fue un sinsentido de incoherencias que pareció que nos perdíamos en la inmensidad del mundo espiritual. Qué triste sería llegar a esa etapa. No anhelo ni deseo que eso te suceda, sino todo lo contrario, que puedas vivir el propósito y el cumplimiento de Dios y llegues a tu destino diciendo, Señor, gracias, 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 gracias. Viene a mi memoria el caso de Simeón, y no estoy hablando de uno de los hijos de Jacob, sino estoy hablando de este Simeón que tuvo en brazos a Jesús. Recuerdan ustedes, allí el capítulo 1 de Lucas lo relata y dice que este hombre ya era una persona mayor. Y dice lo siguiente, si ustedes me permiten, quiero leerlo porque este hombre dice que esperaba la consolación. Durante toda su vida, este hombre sabía y no partió de esta tierra hasta que llegó ese tiempo de cumplir el propósito. Capítulo 2, dice el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren ustedes la presencia del Espíritu Santo, cuán valiosa es. Y aún así estoy diciendo esto, que no es un dato menor, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él, y todavía no estaba la manifestación plena del Espíritu Santo, que vendrá recién en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ya muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así el Espíritu estaba sobre este hombre en el viejo pacto. Y dice, y movido por el Espíritu, lo que yo hablaba, movimiento. Desde que nosotros tenemos existencia hay movimiento, y acá lo mueve el Espíritu. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Impresionante las palabras de este hombre. Durante toda su vida esperó aquel momento donde su propósito se cumpliría, que era ver al Hijo de Dios, al Mesías en la tierra, y lo pudo tener en sus brazos. Y él dijo, ahora despides a tu siervo en paz. Él dijo, voy a llegar al destino de mi vida en paz, y me van a despedir, y quien me va a despedir es el Dios de los dioses. Impresionante lo de este hombre, movido por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba sobre él cuando aún no estaba el tiempo de la gracia en acción. Estaban viviendo bajo el viejo pacto. Cuánto más vos y yo, cuánto más nosotros, que tenemos al Espíritu Santo permanentemente con nosotros, no hallaremos el propósito de Dios en nuestras vidas, el para qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestras vidas. Animarte, créelo, declaralo para poder vivirlo en el Señor, y tu vida dará un giro total y darás gloria a Dios por ello. Lo último que quiero decir, no llegues al destino sin haber hallado tu propósito y vivirlo. Porque una cosa es hallar el propósito y otra cosa es vivirlo. Hay personas de las cuales han conocido su propósito, pero han renegado, no han aceptado, han cuestionado
y han tratado de desplazar el tiempo para no realizarlo. ¿Quieren un ejemplo? Tengo un ejemplo específico y estuvimos mencionándolo, es Jonás. Su propósito era predicar la palabra del Señor en aquella tierra, en Nínive, para llevar al arrepentimiento a aquella nación. Ya hemos hablado de esta historia, pero simplemente hago un refresh de ese tema. Este hombre Jonás trató de irse al lado opuesto para no cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Que no te encuentres al final de tu vida, en el destino de todo ser humano, partiendo de esta tierra sin haber vivido el propósito. Porque creo que lo peor que puede ocurrir a una persona de no conocer su propósito, de no descubrirlo, es haberlo conocido y no vivirlo. Eso es lo más terrible, que no te suceda eso. Que del otro lado sepas cuál es tu propósito y estás desistiendo, lo estás desplazando, estás tratando de evitarlo, porque tu vida no va a ser plena, tu vida no va a ser una bendición y Dios quiere que así sea. Dios está más que interesado en que vos cumplas tu propósito. Es que todo este tiempo que te resta vivir en esta tierra, lo hagas conforme al propósito de Dios que estableció, que diseñó para tu vida con tanto amor y con tanta dedicación. Amado hermana, hermano, hermana, que en este día el Señor pueda traer convicción a tu espíritu mediante el Espíritu Santo y que seas guiado, así como fueron guiados aquellos peces a tragarse su propósito, que vos seas guiado a tragarte el propósito y a poder soltarlo en el lugar, en la dirección correcta y en el tiempo correcto, y puedas vivir y contar la gloria de nuestro Señor. Amén. Es un placer, como siempre, estar con ustedes cada emisión que el Señor nos permite, los días domingos, martes y jueves, siempre a las 19 horas que el Señor nos permita. Estamos aquí conectados y para mí es un honor contar con ustedes, que siempre nos escriben, que siempre nos mandan saludos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todo lo que compartimos juntos. Gracias por este tiempo y espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. No se olviden, si esta palabra ha sido de bendición, compártanla con sus contactos. Denle allí compartir a su grupo, a sus amigos, en su propio muro. También pueden ir al canal de YouTube, suscribirse, recibir este mensaje y otros mensajes nuevos también. Que el Señor les siga añadiendo bendiciones a cada uno de ustedes. Nos encontramos una vez más el día martes, 19 horas. Amén.